Bueno, voy a explicar, ya la he explicado en las redes sociales esta obra, pero hoy la volví a retomar en clase, ¿sí? Donde trabajamos con esta obra para hablar sobre la guerra y sobre cómo la representó Picasso. Esta obra, más que narrar un hecho histórico en particular, que sí lo narra, que es el bombardeo al Guernica, ¿sí? Un pueblo llamado Guernica, lo que él va a hacer es representar cómo él vivió este acontecimiento, cómo lo afectó dentro de su subjetividad, cómo lo sintió, y por eso es que este va a ser un cuadro también que pueden enmarcarse dentro del expresionismo, porque va a representar, ¿sí?, el sufrimiento que hay en una guerra, ¿sí? Por eso que podemos decir que es un cuadro expresionista. Tenemos una doble triangulación, si hablamos de la composición. Tenemos un triángulo apuntando para abajo, un triángulo apuntando para arriba, y ahí es la composición, el esquema de composición de esta obra. Ahora, si vamos parte por parte analizándolos, vamos a ver qué encontramos. En esta parte encontramos una mujer que tiene en brazos a un niño a un guagua, que parece un pichón desplumado, ¿sí? Fíjense que además, miren, esta mujer tiene la boca abierta, porque también dicen que es un cuadro sonoro, porque representa los sonidos de la guerra, que son los gritos de todas esas personas, esos animales, esas personas y esos animales. Y además vamos a encontrar en esta parte de acá una textura que la podemos ver, esas líneas cortitas que se van repitiendo de manera rítmica. Se puede representar el sonido de las ametralladoras en una guerra, ¿sí? Y acá, en cuanto a los gritos, Picasso escribió una vez: gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de árboles y de piedras, gritos de ladrillos, de muebles, de camas, de sillas, de cortinas, de cazuelas, de gatos y de papeles. Gritos de olores que se arañan, gritos de humo, de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar, que roe el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón. Esto es lo que Picasso escribió una vez, ¿sí? Una poesía de Picasso, y donde también nos empiezan a hablar sobre los gritos, ¿sí? Bien, después tenemos acá arriba un toro que puede simbolizar, entre otras cosas, a la cultura española, ¿sí? Porque el Guernica es un pueblo español. Dice Ciudades de España. Ciudades de España. Entonces, puede representar la cultura española, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es? Corrida de toros, ¿qué se llama? Sí, la corrida de toros, que es parte de la cultura española, por ejemplo. Acá abajo vamos a tener a un soldado, a un guerrero caído, ¿sí? Que tiene una espada en mano, ¿sí? Está caído, está muerto en guerra, pero vos fíjate que aún sostiene su espada. Pobrecito. Acá, a ver si podemos ver bien, acá encontramos a una persona que está como escapándose, agachado, tratando de salir de esa situación, ¿sí? La gente que huye y que trata de encontrar un refugio. Pienso yo, no sé, es una persona tratando de salir agachado. Escapar de la zona de guerra. Bueno, pensemos en las guerras. Para no estar en peligro. ¿Cuánta gente huye de la guerra? ¿Sí? Es una cuestión hasta instintiva. Si hay un bombardeo, empezamos a correr, empezamos a huir, ¿sí?
Y después tenemos a esta persona que está entre las llamas, con los brazos alzados al cielo y gritando también como si pidiera ayuda. Ahora, esta parte... Un posible incendio de una bomba. Puede ser el incendio que provoca las bombas. Esta parte, que es la parte que yo quiero que analicemos, que reflexionemos todos, ¿sí? Creyentes y ateos, todos quiero que nos quedemos en esta parte, porque esta parte yo la he difundido. Revisen el ojito. Lo he difundido mucho en las redes. No es la primera vez que explico el Guernica de Picasso en las redes. Y todos saben que siempre me acuerdo de este análisis que nos contó mi profesora, que tuve en mi carrera de profesora de arte, sobre este análisis del ojo, ¿sí? Ella decía que este ojo representaba la luz que necesitamos para ver, ¿sí? Si en la oscuridad no podemos ver, necesitamos luz para poder ver claridad y poder entender lo que sucede, ¿sí? Por algo el siglo de las luces es el siglo de las luces y el entendimiento se consigue mediante la luz, ¿sí? Necesitamos ver para poder iluminar, necesitamos iluminar para poder ver. Entonces, fíjense toda esta cuestión metafórica con el tema de necesitamos luz para ver, ¿sí? Acá teníamos esta persona que saca el brazo por la ventana y levanta una lámpara, ¿sí? ¿Para qué? Para representar esto, que salimos de nuestra casa por la ventana a ver qué sucede afuera, porque eso que sucede afuera después repercute adentro. Entonces, para representar esta lámpara que ilumina, esa lámpara de luz, va a tener esos rayos de luz una forma puntiaguda, ¿sí? ¿Por qué una forma filosa y puntiaguda? Es como un sol. Puede ser como un sol que ilumina y también que a veces ver lo que está pasando en la realidad es tan doloroso, ¿sí? Nos lastima ver lo que está sucediendo. Sin embargo, tenemos que ver lo que pasa. ¿Para qué? Para poder entender lo que pasa. Informarnos. Para poder informarnos. Fíjense que los medios, este bombardeo en particular, lo contaron, el 27 de abril de 1937, el periódico londinense Times ofreció este frío y distanciado reportaje sobre el bombardeo de Guernica. Fíjese, en este momento, un periódico publicó un informe sobre lo que sucedía, pero de manera tan profesional que perdía lo que tiene esta obra de arte, que es plasmar el horror en cuanto a lo sentimental, en cuanto a los sentimientos. ¿Para qué? Para poder llegar a la gente y para que puedan tener no solamente conocimiento de lo que sucede, sino conciencia de lo que sucede, ¿sí? Porque la guerra no es algo que hay que entender de manera fríamente con datos científicos o históricos, sino lo que hay que hacer es entender los horrores de la guerra, todas las consecuencias que trae una guerra para la humanidad, ¿sí? Para la humanidad y todos los seres que habitan. Fíjense que este caballo retorcido, ¿sí? O que se retuerce del dolor, lo que va a hacer es representar el pueblo que estaba de manera desarmada y no estaba en guardia porque estaba durmiendo, cuando es atacado, ¿sí? El dolor, fíjense la boca como grita este caballo. Por eso es un cuadro sonoro, ¿sí? Porque podríamos escuchar los sonidos que hay gritos, hay ametralladoras, ¿sí? Hay una guerra, hay un bombardeo. Entonces, este ojo, vuelvo otra vez, es la luz para poder ver lo que está sucediendo, ¿sí? Que al verlo, al ver la realidad, uno puede sufrir viendo lo que está sucediendo.
¿sí? Pero no se puede permanecer en la oscuridad. Uno tiene que saber lo que pasa afuera, lo que pasa en nuestro pueblo, ¿sí? Ahora, esta lámpara, ¿sí? Esta de acá, además de representar una lámpara, esta profesora de arte decía, también representa el ojo de Dios que todo lo ve, ¿sí? Algunos serán creyentes, otros no, pero la importancia de esto, yo soy atea también, y sin embargo, veo la importancia de difundir este mensaje porque para la gente que cree y la que no cree y empieza a creer está bien, porque en tiempos de guerra, en tiempos donde tu vida corre peligro, hasta el más ateo empieza a creer y hasta el más ateo empieza a rezar, ¿sí? Es hasta una condición humana, ¿sí? O es algo humano, ¿sí? Estás en peligro y aunque no creas, empezás a rezar, ¿sí? Bien, entonces, este ojo representa el ojo de Dios y fíjense que yo quiero hacer un análisis ético de esto porque decir que el ojo de Dios que todo lo ve está ahí presente, lo que hace el artista, más allá de una religión, te explica, te da consuelo, te dice que quizá no está la justicia terrenal, pero está la justicia divina, que nada escapa a los ojos de Dios y es un consuelo para que aquellas personas que sí creen sepan que Dios las está mirando, ¿sí? A todas las personas. Ahora, gracias a que este mensaje se difundió, que esta lámpara representa el ojo de Dios que todo lo ve, hay gente que lo va a replicar, lo va a contar de una manera ética y humana, ¿sí? Y religiosa. ¿Para qué? Para generar ¿qué? Consuelo, para generar fe, para generar esperanza, que es lo último que se pierde, la fe y la esperanza de que la guerra se va a acabar y va a haber paz. Entonces, hay gente que va a predicar esto, ¿sí? Que va a decir que nadie escapa a la justicia de Dios, ¿sí? Y lo va a decir de manera sincera porque lo cree. Hay otra gente como yo que te lo va a contar porque es un análisis artístico, ¿sí? De esta obra, ¿sí? Un análisis simbólico, metafórico de esta obra. O sea, no tiene nada que ver con la religión. Y lo que es explicarle a la gente que es religiosa que es un consuelo saber que esto no queda impune, ¿sí? Que Dios los está mirando y que hay una justicia que si no es en esta vida es en el ámbito de lo divino, ¿sí? Y no es que yo me haga que soy una profeta o que yo soy católica, no es eso. Es darle fe y darle esperanza a la gente que sí cree. Porque yo respeto a las personas ateas como yo, pero también respeto y veo las importancias de creer, de tener fe, de tener esperanza y de tener una religión, ¿sí? Que yo no profese ninguna religión no quiere decir que yo vaya en contra de las religiones, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió después? Resulta que hay empresas o comerciantes que empezaron, a partir de este dato de que la lámpara es el ojo de Dios que todo lo ve, empezaron a comercializar ¿qué? Empezaron a comercializar lámparas. Yo lo que quiero avisar... Lamparitas. ¿sí? Yo lo que quiero avisar es que si vos crees en Dios, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, hay que recordar que la Biblia dice que Dios es omnipresente, está en todos los lugares, no te cobra por estar en ese lugar, ¿sí? Es gratis, Dios está en todos los lugares y es gratis, es omnipresente. Y eso lo dice la Biblia cuando dice, levanta la piedra y ahí estaré, ¿sí? Entonces cualquiera que leyó la Biblia dice eso, y el que no lo leyó lo puede buscar en la Biblia. Dios está en todos lados y lo simboliza en la Biblia diciendo, levanta la piedra y ahí estaré, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Y cómo llegó ahí abajo? Que hay empresas que van a aprovechar la religión, van a usar la religión como excusa para conseguir una ganancia económica.
hay empresas que van a lucrar con la creencia de alguna religión o de algunas personas para vender un producto, ¿sí? Entonces, si a partir de esta información la gente empieza a vender lámparas, sepan de que si la gente, yo le hablo a la gente que, yo le hablo a la gente que en vez de, no necesitas ir a comprar una lámpara para que Dios te vea, para que Dios te proteja, para que Dios te bendiga o para tener fe y esperanza, ¿sí? Porque esas cosas son gratuitas. Si Dios está en todos lados, no necesito una lámpara para que me vea, para que me proteja, para estar ahí, para que Dios esté ahí, ¿sí? Porque si la Biblia dice que Dios es omnipresente, quiere decir que está en todos lados, no a los que va a estar en las casas que tengan lámpara y en las casas que no tengan lámpara no está, ¿sí? Porque esto lo dice Picasso en su obra como una metáfora, como algo simbólico, no como algo literal, ¿sí? No quiere decir que el que no tenga lámpara no va a ser visto por Dios, ¿sí? Entonces, hay algunas empresas que lucran con las creencias de la gente, con el dolor de la gente, con la desesperación de la gente, y le empieza a vender la lámpara para ser protegido, bendecido, para tener más fe o para aprovecharse de la creencia y de la inocencia muchas veces de la gente, que no son gente que sea ignorante, sino que es gente que es creyente, que no es lo mismo. No hay que confundir ignorancia con creencias, no hay que confundir ignorancia con alguna religión, ¿sí? Personas muy formadas, muy inteligentes, pueden ser también personas religiosas, ¿sí? Porque a veces nos han dicho que rezar es tonto o que ser religioso te hace inferior o ser más tonto por creer en algo que no podés comprobar. Yo en eso estoy en desacuerdo. He visto mucha gente capacitada, inteligente, que es religiosa, ¿sí? Eso no me volvió religiosa a mí. Simplemente es respetar a otra persona y respetar sus creencias y no creer que porque ellos son religiosos son inferiores o son ignorantes, ¿sí? Por eso siempre respeto todas las religiones y las personas ateas como yo. Y además creo que quitarle la religión a las personas es algo porque vos no crees, es algo egoísta. Y mucha gente en épocas de crisis, en épocas de guerra, en épocas de desesperación, necesitan la fe, necesitan la esperanza, ¿sí? Para poder continuar, ¿sí? Entonces, quitarle la fe, quitarle la esperanza a la gente no está bien, ¿sí? Porque muchos necesitan eso para poder continuar, para poder consolarse. Para sentirse seguros. Para poder sentirse seguros, ¿sí? Muchas veces mucha gente que se sintió amenazada empezó a rezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos estás en riesgo, por más ateo que seas, si vas a morir, si tu avión, por ejemplo, se va a caer, o si te está por pasar algo, o si estás enfermo, lo más probable es que te pongas a rezar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo instintivo y hasta humano empezar a creer o lo último que se pierde la esperanza. Entonces, ¿pierdo algo rezando? No pierdo nada rezando. ¿Pierdo algo siendo religioso? No pierdo nada siendo religioso. Ni me hace más tonto ni me hace más ignorante. Solamente digo que es importante tener religiones también, aunque yo sea atea. ¿Por qué? Porque te va a generar esto, fe y esperanza y consuelo en saber que hay una justicia divina y un Dios que está en todos lados y que todo lo ve, ¿sí? Entonces, cuando yo analizo esta obra, lo dejo como una cuestión de fe, de esperanza y de justicia, ¿sí? Pero yo, que soy una profesora de arte, te lo voy a analizar y te voy a decir lo que significa de manera simbólica, metafórica y para alguna gente que cree en Dios, ¿sí? Pero van a haber algunas empresas, algunos comerciantes que van a aprovechar algo como el marketing y empiezan a venderte una lámpara, ¿sí? Ahí está el error. Si yo te empiezo a vender una lámpara porque vos con esta lámpara vas a ser curado, bendecido, protegido, estoy aprovechándome de una creencia, porque esto no es literal. Dios no necesita que vos tengas lámpara para cuidarte o para sanarte o para protegerte. Y no lo digo yo no hablo en primera persona que yo digo esto, lo dice la Biblia, ¿sí? Está en todos lados y lo dice en la parte que dice
levanta la piedra y ahí me encontrarás, ¿sí? Entonces yo no invento lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia. Lo dice el mismo, no mi mami. Entonces, otra cosa que yo explicaba hoy y se lo explicaba a familiares y a profesores, que ¿qué pasó cuando Jesús encontró que fuera de la iglesia habían comerciantes vendiendo y lucrando con la Biblia y con la palabra de Dios? ¿Qué hizo? ¿Les dijo que estaba todo bien? ¿Les compró? No, les destruyó todo el comercio y les avisó que estaban usando la creencia de la gente, estaban usando una religión para generar algún ingreso económico, para aprovecharse de la situación. Oportunistas, le diríamos hoy, son oportunistas, comerciantes, vendedores. Y no quiero hablar mal de los vendedores, lo malo es no tener ética a la hora de vender. Vos podés usar el marketing, vos podés usar las ventas, vos podés vender lo que quieras, ¿sí? Lo que no podés hacer es nunca... No te aproveches de una religión. No aprovecharse de la gente que tiene una religión, no aprovecharse de la gente que está desesperada buscando protección, la gente que está desesperada enferma, diciendo que lo vas a curar si haces tal cosa, que lo vas a curar si le vendés una estampita, decirle que le vas a curar si le vendés la imagen de tal santo, o decirle que lo vas a curar si te compra tal producto como una lámpara. ¿Sí? Si está enfermo, pues llévalo al hospital, no le vende cosas que no sirven tanto. Sí, si están enfermos pueden recurrir a la medicina y también a la fe, porque lo último que se pierde es la fe, porque muchas veces la gente se ha curado de manera milagrosa y eso tampoco deja de ser ciencia, porque pasa. Está comprobado que gente que ya parecía que ya no iba a sobrevivir, al final de golpe sobrevive y se cura, ¿sí? Lo último que se pierde es la esperanza y la fe ante una enfermedad. Pero ya, si viene algún falso curandero, porque los curanderos muchas veces son gente que aprovecha que alguien está enfermo o que alguien está desamparado o que alguien está desesperado o que alguien tiene una creencia religiosa para hacer un negocio de eso. Entonces viene alguien y te vende tal producto para que te cures, te hace tal ritual para que te cures, ¿sí? Esa gente, cuando te cobra por hacer eso, porque yo, que he tenido amigos de iglesias evangelistas y a iglesias católicas, yo también he recurrido en momentos de crisis en decir, vengan, recen por mí, vengan, bendigan esta casa, o sí, siendo atea también he hecho eso con amigos, porque he tenido amigos católicos, amigos evangelistas, ¿sí? Vengan a rezar que mi hermano está enfermo, ¿sí? También lo he hecho, ¿sí? Ahora, yo nunca voy a recurrir a alguien que me diga que para curar a mi hermano me va a vender tal producto si no es un médico. No voy a dejar que alguien se aproveche de la desesperación de alguien para hacer un negocio. Ni bien, esto lo cuenta la Biblia, ni bien Dios vio que con la palabra de Dios, con la Biblia, con la iglesia, afuera de la iglesia había todo un comercio, ¿qué hizo? Les destruyó todo, porque esa no era la finalidad, no era hacer un negocio, sino predicar la palabra del Señor, crear, generar a la gente fe, esperanza, ¿sí? Y predicar una religión, ¿sí? Más allá que yo sea atea, entiendo esto. Vos tenés libertad para elegir la religión que quieras. Tenés la libertad para ser ateo también. Ateo también, como yo soy atea, y mi hija también es atea, por ejemplo. Hola. Entonces, fíjense que hablo de ella en particular porque está acá y lo dice ella, ¿sí? De hecho, tenemos actas, ¿sí? O sea, yo misma hemos hecho un acta en su escuela una vez para que se respete que ella es atea, ¿sí? Que no le impongan religiones que no tiene y que se respete que ella es atea. Y está ese acta, ¿sí? Firmada por directora y equipo,
en una escuela pública este año que tuve que hacer para que mi hija hablara en el aula, ¿sí?, de la importancia de respetar las religiones y también el ateísmo. Hay que respetarnos a todos, el que cree y el que no cree, ¿sí? No hay que imponer ni una religión, ni una creencia, no hay que imponer nada. Cada uno es libre de creer o no creer, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que yo no voy en contra de las religiones diciendo que soy atea, ¿sí? Lo que yo estos días, lo que yo digo es que hay personas, hay empresas, hay comerciantes que se van a aprovechar de las creencias de la gente y de las religiones de la gente y de las supersticiones de la gente también. Si creen, no sé, Reiki o no sé en qué cosas creen, y se van a aprovechar de esa situación, ¿sí? Entonces, yo no quiero hablar más del Reiki, no tengo idea, no conozco qué es el Reiki. Me lo estoy confundiendo quizá con la imposición de manos, que es alguien que te dice que poniéndote una mano te cura, ¿sí? Entonces, hacer un negocio o aprovecharse de una persona que está desesperada, que está en un estado de crisis, está en un estado de enfermedad o está en guerra, aprovecharse de sus creencias y hacer un negocio de eso, empezar a vender amuletos, estampitas, remeras de tal santo, o vender la lámpara para que Dios te proteja. Es ahí donde caemos en, justamente, si crees en la Biblia, lo que la Biblia dice que estaba mal y que Dios estaba en contra, de que comercialicen la palabra que están profesando. Vos podés empezar a rezar, vos podés creer y tener esperanza y fe, ¿sí? Y practicar la religión que quieras, y si no querés practicar ninguna religión, no practicar ninguna religión. Podés elegir bautizarte o no, podés elegir hacer tal cosa o no, ir a misa o no, ser de una religión, ser de otra religión, todo eso es parte de nuestra libertad. Ahora, que la gente se aproveche, los malintencionados, los oportunistas, las empresas, los comerciantes. La gente mala. La gente malvada, ¿sí? Se aproveche de que alguien está en crisis. Los villanos. Los villanos se encarguen de que una persona que está en estado de vulnerabilidad, que está desprotegido por la sociedad o que está en crisis, una crisis sentimental, emocional o lo que sea, ¿sí? Entonces, aprovecharse de esa situación vendiéndole tal cosa, tal producto, tal cosa, es simplemente oportunismo de las empresas, marketing, y es justamente lo que la Biblia dijo que Cristo no estaba de acuerdo, ¿sí? En la Biblia lo vamos a ver cuando pusieron todos comercios afuera del templo, llenaron de negocios, de comercios, vendiendo y aprovechándose de la creencia de esta religión. ¿Y qué hizo? La rompió todo, porque eso no era la idea, ¿sí? Bueno, ahora piensen, antes de salir a comprar estampitas, antes de salir a comprar la remera impresa de ese curandero, ese santo, lo que ustedes quieran, esa lámpara para que Dios te proteja, que acá es donde surgió el problema, que quisieron empezar a comercializar la lámpara que había explicado que era el ojo de Dios, ¿sí? Acá es donde surgió el problema. Es que te digo que simplemente son oportunistas y gente que quiere hacer un comercio con las creencias de la gente. Algunos lo van a hacer de manera... yo no creo que acá haya inocencia, porque... Se refiere a esta lamparita. Bien, porque vos podés, como católico, como creyente de cualquier religión, podés empezar a contar, dar testimonio de lo que pasa. Bueno, sabemos que Dios está en todos lados, sabemos que Dios te ve, sabemos que existe la justicia divina. Podemos dar fe de tal milagro, de tal hecho milagroso que sucedió en tal lado, ¿sí? Podemos dar fe porque tenemos testimonios que esto ocurrió, ¿sí? Todo eso podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer es empezar a comercializar eso y vender la remera de tal persona porque resulta que hace milagros, ¿sí? Entonces, ahí es donde está mal. Ahí es donde vos te aprovechás de la creencia de la gente.
¿sí? Yo hoy hablaba con alguien y le decía, vender Biblias no está mal. Yo dentro de mi venta de libros no vendo libros porque soy atea y por una cuestión ética no vendo Biblias. Ahora, si vos sos creyente y vendés Biblia para difundir la palabra del Señor y por una cuestión económica no podés regalar la Biblia porque tiene un costo, entonces se entiende que la Biblia la vendas. Lo que no podés hacer es hacerle creer a la gente que si le vendemos tal producto, tal remera, o tal foto, o tal servicio, o tal lámpara, o tal producto, va a ser bendecido, curado, va a recibir un milagro, lo que sea. Porque ahí ya es donde empezamos a lucrar, a mentir y a aprovechar y pensar como empresas. Y no pensar como alguien religioso, sino pensar como empresa. ¿Sí? Entonces, pensando como alguien que se aprovecha de las situaciones de los demás. Bien, nunca hay que aprovecharse de la situación de los demás que están en crisis, que están enfermos, que están en guerra, desprotegidos o con miedo o desesperados, ¿sí? Hay que, si vos querés contenerlos, mi idea hoy con explicando el ojo de Dios no era generar un comercio de eso, un marketing de eso o un producto vendible con eso. Era explicar el contexto de la pintura. Explicar el contexto de la pintura, explicarlo de manera simbólica, metafórica y decir que la gente que cree, que sepa y que tenga el consuelo de que la justicia divina está ahí, en que Dios está en todos lados y Dios todo lo ve, ¿sí? Para la gente religiosa, ese era mi mensaje de hoy. Para la gente religiosa, mi mensaje de hoy es Dios todo lo ve, existe una justicia divina. Y no lo digo yo, Dios es omnipresente, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si vos crees en la Biblia, tenés que creer en todo eso. La fe y la esperanza es lo último que se pierde. Esto lo voy a decir yo como atea. Como atea, te voy a decir, la fe, la esperanza va a ser lo último que se pierde. Y la esperanza es una semilla, ¿sí? Es una semilla que es... lo que después es ese sentimiento de que algo va a ocurrir, ¿sí? Y esto también está en una canción religiosa, que no me acuerdo bien cómo era la letra. En una canción religiosa te muestra la fe como una semilla, ¿sí? Entonces, en una canción religiosa, cuando era chica, que decía si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿sí? O sea, seguramente lo estoy diciendo mal, pero en una canción también te lo simboliza la fe, la esperanza con una semilla, ¿sí? Yo de manera artística también te puedo decir que la semilla es un símbolo de esperanza, ¿sí? De hecho, hoy en un libro que mostré en el aula, había un bebé bajo la tierra como si fuera una semilla, ¿sí? La esperanza son las infancias. Las infancias son el futuro. Dale, ¿me buscas la imagen? Las infancias son el futuro, los que van a lograr los cambios reales y profundos, porque van a poder conservar nuestra cultura, nuestra esperanza, nuestros conocimientos, ¿sí? Van a poder generar un cambio, ¿sí? Y va a ser de ellos, de nuestras próximas generaciones, nuestros futuros, que son las infancias, ¿sí? Es una de las últimas. Acá está. Bien, a ver. Acá tienen el dibujito del Ahí bebé está. como una plantita. Ahí está el bebé, que es como una semilla, ¿sí? Una semilla que va a florecer, ¿sí? Todavía no creció, es chiquito. Esperanza y es fe en que algo va a suceder, que algo va a brotar, que algo va a germinar, ¿sí? Y eso es fe y esperanza, más allá de la religión que tengas y más allá de que seas atea como yo. Eso no quiere decir que no tenga fe, que no tenga esperanza, ¿sí? De hecho, el otro día un profesor decía, si vos haces siempre la misma acción y esperás un cambio, es algo tonto, porque si siempre haces lo mismo, para que algo cambie. si vos siempre haces lo mismo, vas a obtener siempre los mismos resultados.
¿sí? Ahora, está bueno esto que dice mi hija, que quizá el secreto sea en cambiar algo, ¿sí? O al menos modificar algo. Al menos un pequeño cambito. Bien, al menos un pequeño cambio para generar justamente eso, que algo, obtener un resultado distinto. Ahora, a mí me ha pasado, y puedo dar testimonio, de que me ha pasado de que intento 1, 2, 3, 4 veces la misma cosa y resulta que a la quinta funciona, ¿sí? O trato de hacer una cosa 1, 2, 3 veces y a la cuarta funciona. ¿Qué es eso? Persistencia, ¿sí? Persistencia, no darte por vencido y seguir intentando. Si no funciona, siempre hacer lo mismo, porque a veces es cuestión de suerte, a veces es cuestión de simplemente eso, suerte. A veces no funcionó esas 3 veces, pero la cuarta funcionó, ¿sí? Y esto es un hecho... Si no son las 3 veces, es la cuarta. Es un hecho científico, ¿sí? O si no funciona esto, que por un hecho azaroso siempre hace lo mismo y resulta que conseguiste un resultado distinto, gracias a ¿qué? A persistir, a insistir. Quizá esté bueno esto que dice mi hija, que es hacer aunque sea pequeños cambios que a la larga o a la corta generen un cambio profundo, ¿sí? Bueno, este es mi mensaje como atea, ¿sí? No voy a empezar a predicar la palabra de Dios, ni la Biblia, ni ninguna religión. Simplemente mi mensaje hoy es que si sos religioso, te podés encontrar en la Biblia todo esto que dije hoy. Y si no sos religioso, sos ateo, decirte que la esperanza es lo último que se pierde, la fe es lo último que se pierde y siempre hay que pedir paz, siempre paz. En épocas de guerra tenemos que promover la paz y no la guerra. No importa de qué religión seas, todo es paz. Bien, paz. No importa la religión Paz. que seas, no importa que tengas, no importa el país donde vivas, siempre hay que predicar la paz porque las atrocidades que se cometen en guerra y las consecuencias de la guerra son espantosas, ¿sí? O un golpe de y estado. mueren personas, ¿sí? Mueren generaciones, ¿sí? Muere nuestra familia, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, ¿sí? ¿O mascotas? Nuestros animales, nuestros seres vivos, ¿sí? Entonces hay que cuidar, ¿sí? Y siempre promover la paz y no la guerra, ¿sí? Bueno, este es mi mensaje de hoy, ¿sí? Entonces, empresas, no se aprovechen de la situación. Comerciantes, no se aprovechen de las creencias de las personas. Y el que diga que yo predico la palabra del Señor, miente, porque no estoy evangelizando, simplemente analicé Estás dando tu opinión. de una manera simbólica, metafórica, y ¿cuál sería el análisis de la obra en una obra de arte que se llama El Guernica de Picasso, ¿sí? Un artista español. Bueno, entonces, les dejamos, acá mi hija me muestra la obra, le dejamos la obra ¿para qué? Para que con mi hija les dejamos la obra, ¿para qué? Para promover la paz, Aguante para la paz. saber la importancia de los artistas que nos cuentan algo que pasó, cómo lo sintieron, ¿sí? Y sin mentirnos, porque no nos está mintiendo un bombardeo. El bombardeo existió. Fue en el Guernica, fue en 1937, mató a muchísimas personas y fueron los aviones nazis, ¿sí? Entonces, este hecho ocurrió, pero lo sabemos y somos conscientes de ello, gracias a que Picasso, como artista, se jugó la vida contando lo que pasaba y cómo a él le había afectado. Porque Picasso se enfrentó a un nazi en la cara, le dijo que él no hizo esa obra la hicieron ellos. Y eso muestra una valentía y un compromiso social y un compromiso por la paz de Picasso, Aplausos que la por verdad él. es admirable para el resto de la historia y la humanidad, ¿sí? Aplausitos, aplausitos. Aplauso para Picasso, que se jugó la vida y contó
las atrocidades de la guerra y del nazismo. Chao.